Hola a todos, ¿listos para otra inversión profunda? Pues en esta ocasión nos vamos a adentrar en el escándalo que tiene a Colombia, hablando del caso de Sandro Ortiz. Sí, un caso que ha sacudido al país. Tenemos un montón de información, reportes, documentos legales que pintan una imagen bastante turbia de corrupción política y mucho dinero. Lo interesante de este caso es que va más allá de un simple escándalo, nos permite asomarnos a cómo funciona el poder en Colombia, cómo se tejen las redes de influencia y cómo el dinero puede permear las estructuras del Estado. Totalmente, para entenderlo bien. Creo que es necesario devolvernos un poco, ¿no? ¿Recuerdes el escándalo de los tanques zanahoria del año pasado? Claro, esos tanques sobrevalorados que iban para la Guajira y que terminaron enredados en un caso de corrupción. Exacto, ese fue como el primer dominó en caer, destapó una serie de irregularidades. Y bueno, de ahí surge la figura de Sandro Ortiz. Sí, de las cenizas de ese escándalo aparece este nuevo caso que nos tiene a todos en vilo. Entonces, ¿quién es Sandro Ortiz? ¿Y por qué está en el ojo del huracán? Sandra Ortiz era una figura importante en el gobierno de Petro, consejera para las regiones, hacía de puente entre el presidente y los gobiernos locales. Además, tenía fuertes vínculos con la Alianza Verde, el partido de Petro. Y bueno, las acusaciones en su contra giran en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La agencia que se encarga de la ayuda en caso de desastres, por ahí pasa muchísimo dinero y parece que parte de esos fondos fueron desviados para otros fines, digamos, menos nobles. Estás diciendo que se usaron para sobornar a miembros del Congreso. Esa es la acusación. Se dice que Ortiz actuó como una especie de emisaria entregando grandes sumas de dinero a figuras políticas clave. Grandes sumas. ¿De cuánto estamos hablando? De miles de millones de De pesos. miles de millones. Esto no es cualquier cosa. No, no estamos hablando de corrupción a pequeña escala, eso es algo mucho más grande. Y el juez parece coincidir con esa visión. Ortiz fue arrestada y enviada a prisión. Hay evidencia que sugiere su participación en lavado de dinero y tráfico de influencias. Vaya, esto se pone cada vez más serio. Tenemos a Ortiz como la presunta repartidora de dinero, pero ¿quiénes más están involucrados en este entramado? Hay dos nombres que destacan: Iván Name, un senador de la Alianza Verde, y Andrés Callaye, un congresista liberal. Ambos están bajo investigación por su presunta participación en esta red de corrupción. Un momento, Name no era un opositor a las reformas de Petro. Suena extraño que estuviera recibiendo sobornos del gobierno. Ese es uno de los puntos que hacen a este caso tan intrigante en la superficie. Name era un crítico de Petro, pero detrás de escena podría haber una dinámica muy diferente. Interesante. ¿Y cuál era el supuesto motivo de todo esto? ¿Por qué canalizar dinero a través de la Agencia de Ayuda para Desastres? Al parecer, había un par de objetivos. Por un lado, el enriquecimiento personal. Algunos de los acusados se quedaban con parte de los fondos. Y por otro lado, la influencia política. Se buscaba influir en votos en el Congreso o apoyar a ciertos candidatos en las elecciones. Ya veo, o sea, no solo se trata de llenar los bolsillos, sino de manipular el panorama político. Y los métodos que utilizaban eran bastante sofisticados. Se habla de contratos que se negociaban para Name, pero que luego se cambiaban por pagos en efectivo. Incluso se menciona el uso de criptomonedas para transferir dinero a Calle. Criptomonedas. Esto parece sacado de una película. Y si hay reuniones secretas, miles de millones de pesos cambiando de manos, es un entramado complejo. Y con consecuencias graves, por lo que veo, varios funcionarios de alto rango han renunciado, incluyendo a Carlos Ramón González, el director de Inteligencia Nacional, y una persona muy cercana a Petro. Exactamente, un golpe duro para el gobierno y para la Alianza Verde. ¿Y qué hay de Petro? ¿Hay alguna indicación de que él supiera de este esquema? Esa es la gran pregunta. Por ahora no hay pruebas que lo vinculen directamente al escándalo, pero la presión está aumentando a medida que avanza la investigación. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Las fuentes mencionan que la investigación se está llevando a cabo en dos frentes. Por un lado, tenemos a la Fiscalía, que persigue a quienes no tienen inmunidad política como Ortiz, y por otro lado está la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de los casos contra legisladores como Name y Calle. Exactamente. Y eso añade una capa adicional de complejidad al caso, porque estas investigaciones paralelas podrían tener resultados diferentes dependiendo de quién esté siendo investigado y por quién. Tenemos múltiples investigaciones, una red de conexiones políticas y acusaciones de corrupción a gran escala. ¿Qué significa todo esto? En el fondo revela los desafíos que enfrenta Colombia en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en la política. Es cierto, primero tuvimos lo de los tanques zanahoria y ahora este nuevo escándalo con la UNGRD será solo la punta del iceberg. Es una posibilidad. Este caso nos obliga a preguntarnos qué tan extendida está la corrupción en las instituciones y cuál es la influencia del dinero en la política colombiana. Y sobre todo, ¿cuál es el impacto en la gente en la calle? Se supone que este dinero era para ayudar a las personas en situaciones de emergencia, para reconstruir vidas después de desastres naturales, y en cambio se está utilizando para fines oscuros. Es indignante, la verdad. Totalmente. Y es una realidad que afecta a muchos países donde
la corrupción desvía recursos que deberían destinarse a los más vulnerables. Es mucho para procesar. Tenemos a los actores clave, las acusaciones, los procedimientos legales, pero aún queda mucho por descubrir. Sí, este caso está lejos de terminar. Es probable que haya más arrestos y las consecuencias políticas podrían ser significativas. Sin duda, apenas estamos arañando la superficie de este escándalo, Cory, pero lo que hemos visto hasta ahora ya es bastante impactante. Absolutamente. Y para dimensionar la magnitud de este caso, es importante tener en cuenta las cifras que se manejan. Hablemos de eso. ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Estamos hablando de miles de millones de pesos, pero para que te hagas una idea, el presupuesto anual de la UNGRDD es de alrededor de 1.5 billones de pesos. O sea, la suma que supuestamente se desvió en este escándalo podría haber financiado la construcción de cientos de escuelas o la atención médica de miles de personas. Es una cantidad increíble y pensar que ese dinero se suponía que era para ayudar a la gente en momentos de necesidad para reconstruir vidas después de desastres. Exacto, y eso nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Qué papel jugó el presidente Petro en todo esto? Si bien no hay evidencia directa que lo vincule al escándalo, su círculo cercano está claramente implicado. ¿Sabía Petro lo que estaba sucediendo? ¿Se benefició de alguna manera? Preguntas que sin duda la oposición no dudará en plantear y la presión sobre Petro aumentará a medida que la investigación avance. ¿Crees que este escándalo podía tambalear su presidencia? Es una posibilidad real. Este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Petro y le ha dado munición a sus críticos. Si no maneja la situación con cuidado, las consecuencias políticas podrían ser devastadoras. Tenemos mucho que analizar y la historia apenas está comenzando. Sí, sin duda hay mucho más por descubrir en el caso de Sandra Ortiz. Y para entender mejor cómo funcionaba esta red de corrupción, creo que es importante fijarse en los testimonios de quienes están colaborando con la justicia. Hablando de seguir el rastro del dinero, las fuentes mencionan otros nombres que han salido a la luz: el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su segundo, Armando Snyder Pinilla. Ambos ya estaban involucrados en el escándalo de los tanques Zanahoria, ¿no? Exacto. Y ahora están cooperando con los investigadores revelando detalles sobre este esquema más amplio. Interesante. ¿Y qué tipo de información están aportando? Sus testimonios son claves porque están dando una visión desde adentro de cómo operaba la supuesta red de corrupción, las reuniones, los acuerdos, el flujo de dinero, y lo que están contando es realmente sorprendente. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, mencionan que parte del dinero se usaba para financiar campañas políticas tanto en Bogotá como en Córdoba. ¿En serio? O sea que no solo se trata de enriquecimiento personal, sino también de manipular elecciones. Estamos hablando de influir en el proceso democrático en sí. Vaya, eso le da una dimensión completamente nueva al caso. ¿Hay alguna información sobre a qué campaña se destinaron esos fondos? Las fuentes no lo especifican, pero es una pregunta que seguramente los investigadores estarán explorando. Sin duda, si se confirma, estaríamos hablando de un caso de corrupción que va mucho más allá del simple robo de fondos públicos. Totalmente estaríamos hablando de un intento de socavar la democracia misma. Y no se limita a la Alianza Verde, las fuentes también mencionan a un congresista liberal, Andrés Calle, involucrado en esto. El caso de Calle es particularmente interesante porque en ese momento era el presidente de la Cámara de Representantes. O sea, estamos hablando de alguien con mucho poder e influencia dentro del legislativo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Se dice que Calle recibía dinero a través de criptomonedas que luego se convertía de nuevo a efectivo. Sí, es una muestra de la sofisticación. Y la planificación que había detrás de todo esto no era un simple soborno. Intentaban cubrir sus huellas utilizando métodos que hasta hace poco eran impensables en la política colombiana. Es cierto, las criptomonedas se han convertido en una herramienta para todo tipo de actividades ilícitas. Exacto. Y esto nos muestra que la corrupción está evolucionando, está utilizando nuevas tecnologías para sus fines. Entonces tenemos una red de funcionarios corruptos, un rastro de dinero sucio y una posible manipulación electoral. ¿Cuál ha sido la reacción en Colombia? ¿Cómo se percibe este escándalo? La indignación es generalizada, la gente está indignada, exige justicia y que se depuren responsabilidades. Los medios de comunicación están cubriendo la historia sin descanso y hay una gran presión social para que se investigue a fondo. ¿Y qué hay del presidente Petro? ¿Cómo está manejando esta crisis? Petro ha condenado la corrupción y se ha comprometido a erradicarla. También ha aceptado las renuncias de los implicados, incluyendo a su amigo cercano Carlos Ramón González. ¿Pero crees que eso será suficiente para calmar las aguas? Es difícil de decir. La oposición está utilizando este escándalo para atacar a su gobierno y algunos dentro de su propio partido están expresando su preocupación. ¿Crees que la confianza en Petro se ha visto afectada?
Sin duda, este caso ha generado muchas dudas sobre su liderazgo y su capacidad para controlar a su propio equipo. Algunos se preguntan si realmente desconocía lo que estaba sucediendo o si simplemente decidió mirar hacia otro lado. Es una situación complicada para Petro. Si no logra convencer al público de que está tomando medidas contundentes contra la corrupción, su presidencia podría verse en peligro. Exactamente, este escándalo es una prueba de fuego para Petro. Su futuro político depende de cómo maneje esta crisis. Y no solo se trata del futuro de Petro, sino del futuro de Colombia. Si la gente pierde la fe en sus instituciones, las consecuencias podrían ser devastadoras. Tienes razón, este caso nos obliga a reflexionar sobre el estado de la democracia en Colombia. ¿Es realmente un sistema que funciona para todos o solo para unos pocos? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Y la respuesta no es fácil. Este escándalo ha puesto al descubierto las profundas desigualdades que existen en Colombia, donde el poder y el dinero a menudo se concentran en manos de una élite. ¿Crees que este caso puede ser un punto de inflexión? ¿Podría dar lugar a un cambio real en la forma en que se maneja la política en Colombia? Es difícil de predecir. Lo que sí es cierto es que ha abierto un debate que es necesario tener. La gente está hablando de la corrupción, de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. ¿Pueden llevar a cambios concretos? Es posible, pero el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo sostenido por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones. Este caso nos recuerda que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Exacto, y no podemos permitirnos ser complacientes. Hablemos un poco más sobre el impacto de este escándalo en la gente común y corriente. Al final, el dinero que presuntamente se desvió era para ayudar a las personas en situaciones de emergencia. ¿Qué consecuencias tiene esto para las comunidades más vulnerables? Las consecuencias son devastadoras. Imagínate que vives en una zona propensa a desastres naturales y dependes de la ayuda del gobierno para reconstruir tu vida después de un huracán o un terremoto, y ahora imagínate que esos fondos se desvían para financiar campañas políticas o para enriquecer a... Lo es, y este escándalo nos recuerda que la corrupción no es un delito sin víctimas. Las víctimas son las personas que más necesitan la ayuda del Estado y que se ven privadas de ella por la codicia de unos pocos. Para quienes quieran profundizar en este caso y en otros temas que afectan a Colombia. ¿De qué se trata? El podcast Voces de Colombia en YouTube hacen un trabajo excelente en analizando la política y la sociedad colombiana con una mirada crítica e independiente. Buenísima recomendación. Voces de Colombia ofrece un análisis profundo y diverso sobre la realidad colombiana para quienes nos escuchan y quieren estar bien informados. Les recomiendo suscribirse a su canal de YouTube y darles un me gusta. Totalmente. Y volviendo al escándalo que nos ocupa, hay una pregunta que me ronda la cabeza más allá de las consecuencias políticas y legales. ¿Cuál es el impacto a largo plazo de este caso en la sociedad colombiana? Es una pregunta clave. Hemos hablado del daño inmediato a las comunidades que dependen de la UNSRD. Pero, ¿cómo afecta este tipo de escándalo a la confianza en las instituciones? La erosión de la confianza es uno de los efectos más graves de la corrupción. Cuando la gente ve que sus líderes abusan del poder para beneficio propio, pierden la fe en el sistema, y sin confianza es muy difícil construir una sociedad justa. Es un círculo vicioso. La corrupción genera desconfianza. Y la desconfianza facilita la corrupción. Exacto, para romper ese círculo es fundamental que haya consecuencias reales para los corruptos. No basta con pedir disculpas o renunciar al cargo, es necesario que se aplique la ley con todo su rigor. ¿Crees que la justicia colombiana está a la altura de este desafío? Es una pregunta complicada. Hay avances sin duda, pero también hay muchos obstáculos. La lentitud de los procesos, la falta de recursos, la influencia de poderes fácticos. Este caso de Sandro Ortiz es una prueba de fuego para la justicia colombiana. El mundo está observando y el resultado tendrá un impacto en la imagen del país. Sí, y no solo a nivel internacional, lo más importante es el mensaje que se envía a la sociedad colombiana. Si los responsables de este escándalo no son castigados, se estaría enviando un mensaje de impunidad, de que el poder y el dinero están por encima de la ley. Sería un golpe muy duro para la democracia colombiana. Totalmente, la democracia se basa en la confianza, en las instituciones y en la igualdad ante la ley. Cuando se socavan esos principios, se socava la democracia misma. Hemos analizado a fondo este caso de corrupción, explorando las implicaciones políticas, económicas y sociales, y aunque el panorama pueda parecer desalentador, no debemos perder la esperanza. Tienes razón, la lucha contra la corrupción es una maratón, no una carrera de velocidad, y cada paso que damos en la dirección correcta, por pequeño que sea, nos acerca a un futuro más justo y transparente. Hemos llegado al final de nuestra inversión en el caso Sandro Ortiz. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de este escándalo y sus implicaciones para Colombia. Y como dijimos antes, les recomendamos seguir informándose a través de medios confiables y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.
Recuerden que la democracia es un trabajo de todos. Hasta la próxima.